El misterio del chupacabras, tras las huellas del devorador de sangre. En las décadas finales del siglo XX, un enigma asoló las tierras de América Latina, el chupacabras. Este misterioso depredador, descrito como una criatura con apariencia alienígena, sembró el pánico entre comunidades rurales. Entre informes de mutilación de ganado y avistamientos aterradores, el mito del chupacabras se arraigó en el folclore contemporáneo, fusionando superstición y misterio. Aunque algunos explican los ataques como depredadores comunes, la leyenda persiste, recordándonos la capacidad humana para tejer historias de terror en lo desconocido. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La leyenda del chupacabras, un ser que aterroriza a comunidades rurales al chupar la sangre de animales, ha intrigado y desconcertado a la población en América Latina y más allá. Aunque sus orígenes son inciertos, las historias sobre encuentros con este depredador misterioso han circulado durante décadas, dejando una estela de inquietud a lo largo del tiempo. Antecedentes y orígenes. La leyenda del chupacabras surge en Puerto Rico a mediados de la década de 1990. Se describe como una criatura pequeña, de aspecto reptiloide, con ojos rojos brillantes y colmillos afilados. Su nombre, derivado del español, chupar, chupador, y cabra, refleja su hábito de succionar la sangre de animales, principalmente cabras, ovejas y aves de corral. Los relatos se multiplicaron rápidamente, extendiéndose a otros países como México, Estados Unidos, Chile y Brasil. En cada región, las descripciones variaban, pero la constante era la sensación de terror que suscitaba el chupacabras. Las comunidades rurales se vieron afectadas por mutilaciones inexplicables de ganado, creando un ambiente de miedo y ansiedad. Los antecedentes y orígenes del mito del chupacabras se remontan a la década de 1990, principalmente en América Latina. Puerto Rico se convirtió en el epicentro inicial de informes sobre un misterioso depredador que atacaba ganado y animales domésticos. Se describía al chupacabras como una criatura con apariencia alienígena, con ojos brillantes y la capacidad de succionar la sangre de sus víctimas. Las teorías sobre la naturaleza del chupacabras son diversas. Algunos argumentan que se trata de depredadores comunes, como coyotes o zorros, mientras que otros sostienen que podría ser una criatura desconocida o incluso extraterrestre. La falta de evidencia concreta ha llevado a especulaciones y debates en torno a la existencia real del chupacabra. Este fenómeno no solo ha persistido en la memoria colectiva, sino que también ha influido en la cultura popular. El chupacabra se ha convertido en un elemento recurrente en la literatura, cine y folclore, simbolizando el misterio y lo inexplicable en las tradiciones contemporáneas de América Latina. Aunque la ciencia y la razón intentan explicar los eventos atribuidos al chupacabras, su legado perdura como un enigma cultural y folclórico en la región. Primeros ataques, Puerto Rico, 1995. Los primeros informes sobre el chupacabras datan de 1995, cuando numerosos ganaderos informaron la muerte inexplicada de sus animales. Los cadáveres, sin sangre y con marcas de colmillos, desconcertaron a las comunidades locales. Pronto, relatos de avistamientos y ataques similares se extendieron por toda la isla, generando un pánico generalizado. Puerto Rico se vio sacudido por una serie de eventos que marcarían el inicio del mito del chupacabras. Los primeros informes surgieron en comunidades rurales, donde los agricultores y ganaderos comenzaron a reportar ataques inexplicables a sus animales. Estos ataques se caracterizaban por la muerte de ganado y otras mascotas, con signos evidentes de mutilación y una sorprendente ausencia de sangre en los cuerpos. Los relatos de testigos describían al agresor como una criatura con aspecto alienígena, con ojos resplandecientes y colmillos afilados. La falta de explicación lógica para las mutilaciones generó un clima de miedo y especulación en toda la isla. El fenómeno rápidamente capturó la atención de los medios de comunicación, exacerbando la histeria colectiva. Se formaron grupos de investigación y la población se dividió entre aquellos que buscaban explicaciones racionales y quienes creían firmemente en la existencia del misterioso chupacabras. Los ataques en Puerto Rico de 1995 marcaron el surgimiento del mito, estableciendo las bases para una leyenda que se expandiría por toda América Latina y más allá. La incertidumbre y el temor generados por estos primeros eventos dejaron una huella duradera en la cultura popular, convirtiendo al chupacabras en un enigma perdurable. Expansión geográfica.
A medida que las noticias del chupacabra se propagaron, también lo hizo la leyenda. Informes similares comenzaron a emerger en México, América Central y América del Sur. La criatura aparentemente trascendió fronteras, adaptándose a diferentes contextos culturales y adoptando características ligeramente diferentes según la región. Tras los primeros ataques en Puerto Rico en 1995, el fenómeno del chupacabra se propagó como un rastro de intriga y miedo a lo largo de América Latina y otras regiones. A medida que los informes de ataques similares surgían en diferentes lugares, el mito tomó fuerza, convirtiéndose en una presencia inquietante en el folclore contemporáneo. México fue uno de los países donde el chupacabras dejó una marca profunda. Desde finales de la década de 1990, se informaron numerosos ataques en diversas localidades, alimentando la fascinación y la preocupación. La leyenda se extendió también a Estados Unidos, particularmente en áreas con poblaciones hispanohablantes, donde se mezcló con las tradiciones locales. Chile, Brasil y otros países latinoamericanos también experimentaron la expansión del mito, cada uno con sus variaciones y relatos únicos. La velocidad con la que el chupacabras se incorporó a la cultura popular evidenció su capacidad para trascender fronteras geográficas y lingüísticas. A pesar de los intentos de explicar los ataques como obra de depredadores convencionales, el chupacabras persistió en la imaginación colectiva. Las interpretaciones culturales y las adaptaciones locales del mito contribuyeron a su permanencia en la región y más allá. La expansión geográfica del chupacabras ilustra cómo las leyendas pueden viajar, transformarse y arraigarse en diversas comunidades, revelando la complejidad de la relación entre mito y realidad. Descripciones variadas. Las descripciones del chupacabras varían, pero en su mayoría coinciden en que es una criatura de baja estatura, con piel escamosa, ojos penetrantes y colmillos letales. Algunos testigos afirman que tiene alas membranosas, mientras que otros insisten en que se desplaza a pie. Esta variabilidad ha llevado a especulaciones sobre si realmente existe una única entidad o si varias criaturas diferentes se han fusionado en la leyenda. Las descripciones variadas del chupacabras han contribuido a la diversidad y complejidad de este enigmático mito a lo largo de las diferentes regiones donde ha dejado su huella. Aunque hay ciertos elementos comunes, las representaciones locales han aportado matices únicos a la figura de esta criatura. En Puerto Rico, donde comenzaron los primeros informes, el chupacabras fue descrito inicialmente como una criatura bípeda, con ojos luminosos y colmillos afilados. Su aspecto alienígena y su capacidad para drenar la sangre de los animales dejaron una impresión duradera en la imaginación popular. En México, las descripciones han variado, y se han presentado visiones del chupacabras que van desde un ser similar a un reptil hasta una especie de canino extraterrestre. La diversidad en las representaciones puede atribuirse a la rica amalgama de tradiciones culturales en la región. En otras partes de América Latina, se han mencionado variantes que incluyen criaturas voladoras con alas membranosas, o incluso entidades más etéreas con la capacidad de desaparecer a voluntad. Estas interpretaciones muestran cómo la figura del chupacabras se adapta a las narrativas locales y a las peculiaridades culturales de cada región. La multiplicidad de descripciones contribuye a la persistencia del mito, ya que la falta de una representación unificada permite que el chupacabras evolucione y se mantenga en el ámbito de lo desconocido y misterioso. La riqueza en las interpretaciones refleja la compleja interacción entre mito, folclore y la diversidad cultural en América Latina y más allá. Investigaciones y especulaciones. A lo largo de los años, numerosos intentos de capturar o explicar científicamente al chupacabras han resultado infructuosos. Algunos sugieren que podría ser una especie de depredador desconocido, mientras que otros lo consideran un fenómeno sobrenatural. La falta de evidencia concreta ha alimentado aún más el misterio que rodea al chupacabra. Las investigaciones y especulaciones en torno al chupacabras han sido tan diversas como las descripciones de la criatura misma. A pesar de los esfuerzos por arrojar luz sobre este fenómeno, las teorías varían desde explicaciones racionales hasta hipótesis más fantásticas. 1. Depredadores convencionales. Algunos científicos y expertos en vida silvestre sostienen que muchos de los ataques atribuidos al chupacabras podrían ser obra de depredadores convencionales, como coyotes o zorros. Estos animales podrían causar mutilaciones similares al buscar alimento. 2. Fenómenos naturales. Otra línea de pensamiento sugiere que ciertos fenómenos naturales, como enfermedades o condiciones meteorológicas extremas, podrían explicar los patrones de mutilación observados.
Esto podría contribuir a explicar la ausencia de sangre en los cuerpos de las víctimas. 3. Experimentos genéticos. Algunas especulaciones más sensacionalistas sugieren que el chupacabras podría ser el resultado de experimentos genéticos o incluso una criatura extraterrestre. Estas teorías, aunque carecen de evidencia sólida, han contribuido a la narrativa fantástica en torno al mito. 4. Manifestaciones culturales y psicológicas. Otros investigadores han explorado el impacto de las creencias culturales y psicológicas en la formación del mito del chupacabra. Argumentan que las experiencias compartidas y las expectativas culturales podrían influir en la interpretación de eventos inexplicables. El chupacabras ha resistido esfuerzos sistemáticos de clasificación o explicación concluyente. La multiplicidad de teorías refleja la complejidad del mito y la dificultad de reconciliar lo desconocido con explicaciones científicas o lógicas. Mientras persistan los informes y la fascinación con lo inexplicable, el chupacabras seguirá siendo un enigma que desafía las categorizaciones tradicionales. Argentina, 2002. Uno de los eventos más notorios relacionados con el chupacabras ocurrió en la provincia de Mendoza, Argentina, en 2002. Se informaron avistamientos y ataques similares a los ocurridos en Puerto Rico. La historia se volvió aún más intrigante cuando algunos lugareños afirmaron haber capturado a un ser que coincidía con la descripción del chupacabra. Sin embargo, la criatura resultó ser un animal de aspecto extraño pero terrenal, lo que aumentó la confusión sobre la verdadera naturaleza del chupacabra. En el año 2002, el fenómeno del chupacabras dejó su marca en Argentina, sumando un nuevo capítulo a la expansión geográfica de este enigmático mito. Durante ese periodo, se reportaron una serie de ataques inexplicables a animales domésticos en varias regiones del país, generando inquietud y especulación entre la población. Las descripciones de los eventos variaron, pero coincidían en la presencia de mutilaciones en los animales y la ausencia de sangre en los cuerpos, características asociadas comúnmente al modus operandi del chupacabras. Las comunidades rurales se vieron particularmente afectadas, con relatos que alimentaron el temor y la incertidumbre. Las autoridades y expertos locales intentaron abordar la situación, pero la falta de explicaciones concretas dejó espacio para diversas teorías. Algunas personas atribuyeron los ataques a depredadores convencionales, mientras que otros se sumieron en la especulación sobre la presencia del misterioso chupacabras. El episodio argentino del 2002 ilustra cómo el mito del chupacabras pudo arraigar su presencia en diferentes países de América Latina, adaptándose a las particularidades de cada región y alimentando la intriga en torno a lo inexplicable. Aunque los informes específicos pueden haberse desvanecido con el tiempo, la leyenda del chupacabras perdura como parte del rico folclore contemporáneo en la región. Persistencia en el imaginario popular. A pesar de los intentos de racionalizar la leyenda, el chupacabras ha persistido en el imaginario popular. Ha dejado una marca indeleble en la cultura de las comunidades rurales, convirtiéndose en un símbolo de misterio y temor. Las historias sobre encuentros con el chupacabras siguen circulando, manteniendo viva la llama de la incertidumbre. La persistencia del mito del chupacabras en el imaginario popular es un fenómeno fascinante que ha resistido el paso del tiempo y las explicaciones científicas. A pesar de la falta de pruebas concluyentes de la existencia de esta criatura, su huella en la cultura sigue siendo notable. 1. Culturalmente arraigado, el chupacabras se ha convertido en una figura culturalmente arraigada en América Latina y más allá. Las narrativas locales, las tradiciones orales y la difusión a través de los medios de comunicación han contribuido a su persistencia. 2. Fascinación con lo desconocido. La figura del chupacabras encarna la fascinación humana con lo desconocido y lo inexplicable. Su capacidad para evocar misterio y temor ha alimentado la curiosidad de generaciones, generando un ciclo continuo de relatos y especulaciones. 3. Impacto en medios de comunicación. La cobertura mediática de los eventos relacionados con el chupacabras ha amplificado su impacto. La difusión rápida de informes, imágenes y testimonios a través de medios tradicionales y, más tarde, en plataformas digitales, ha contribuido a su permanencia en la conciencia colectiva. 4. Adaptabilidad a las creencias locales. La capacidad del mito para adaptarse a diversas interpretaciones y creencias locales ha fortalecido su presencia. Cada región ha aportado matices únicos al relato, permitiendo que el chupacabras evolucione y se integre en diferentes contextos culturales. 5. Reflejo de temores sociales. La persistencia del chupacabras también puede interpretarse como un reflejo de temores sociales más amplios.
La idea de una criatura misteriosa que ataca a animales puede simbolizar preocupaciones sobre la seguridad, lo desconocido y la vulnerabilidad frente a lo inesperado. La persistencia del mito del chupacabras destaca la complejidad de las interacciones entre la cultura, la psicología humana y la necesidad inherente de encontrar explicaciones para lo inexplicable. Aunque la ciencia pueda proporcionar respuestas lógicas, el chupacabras sigue siendo un enigma que continúa fascinando a aquellos que buscan lo sobrenatural en lo cotidiano. Conclusión: la criatura que desafía la explicación. El chupacabras, con sus orígenes nebulosos y su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios culturales, permanece como uno de los misterios más fascinantes y escurridizos de la mitología contemporánea. Ya sea una criatura real, un fenómeno natural malinterpretado o simplemente una leyenda urbana que ha cobrado vida, el chupacabras ha dejado su huella en la mente de aquellos que buscan respuestas en la oscuridad de la noche. En conclusión, el mito del chupacabras se erige como una criatura que desafía la explicación y perdura en el imaginario popular. A través de las décadas, ha evolucionado y se ha expandido, trascendiendo fronteras geográficas y adaptándose a diversas culturas. La falta de pruebas concluyentes sobre su existencia no ha menguado su impacto en la psique colectiva. El chupacabras se presenta como un fenómeno culturalmente arraigado, cuya persistencia refleja la fascinación humana con lo desconocido. Su capacidad para adaptarse a las creencias locales y evocar temor revela la complejidad de la relación entre mito y realidad. La criatura, con su mezcla de elementos alienígenas y características depredadoras, se ha convertido en un reflejo de temores sociales y un símbolo de lo inexplicable. Aunque las explicaciones científicas sugieren que muchos de los incidentes atribuidos al chupacabras pueden tener causas convencionales, su legado perdura como un enigma cultural. La adaptabilidad del mito a diferentes contextos y su habilidad para desafiar la lógica convencional subrayan la capacidad de las narrativas folclóricas para moldear la percepción humana. En última instancia, el chupacabras sigue siendo una criatura que desafía la explicación, invitando a la reflexión sobre la complejidad de nuestras percepciones, creencias y la persistencia de lo misterioso en la sociedad humana. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Estamos aquí para escucharte.